Los Vedas son una tradición que busca conectarse con Dios. En las comunidades de la India acostumbraban acercarse a una fogata y contar historias en la noche. Se comenzó a crear un rito donde se empezó a construir la mitología hindú y narrar su conocimiento acumulado en su historia por medio de poesía, himnos que se transmitía de forma oral, de generación a generación, con una fidelidad en cada palabra usada por sus antecesores, por lo que se convertía en un conocimiento perenne con un poder simbólico que resultó en el samsara. Eliminar el sufrimiento es visto como un medio para acercarse a lo divino. Sin embargo, una constante en la experiencia humana es la tendencia a evitar el dolor, lo que muchas veces impide comprenderlo y transformarlo. En la cosmología de los Vedas, el sufrimiento no aparece como un accidente absurdo ni como un castigo arbitrario, sino como una consecuencia estructural de la forma en que la realidad se manifiesta y es percibida. Todo lo que existe surge de una única realidad fundamental, el Brahman, que constituye el principio eterno, indivisible y pleno. Sin embargo, el mundo experimentado por el ser humano no es esa unidad directa, sino su despliegue a través de Prakriti, la matriz dinámica de toda forma, cambio y experiencia. En ese tránsito entre lo absoluto y lo manifestado, se origina la condición que hace posible tanto el sufrimiento como su superación. Prakriti opera mediante transformaciones constantes, estructuradas por tensiones y desequilibrios internos. Todo lo que el ser humano experimenta, cuerpo, mente, emociones, pertenece a este ámbito cambiante. El problema central, según esta visión, no es la existencia del dolor en sí mismo, sino la identificación errónea con aquello que es mutable. Esta confusión, denominada avidya, lleva al individuo a asumirse como un ente limitado, sujeto a pérdida, deseo y frustración. En consecuencia, el sufrimiento emerge como efecto inevitable de aferrarse a lo transitorio creyéndolo absoluto. No obstante, esta misma condición contiene una dimensión paradójica. El sufrimiento no solo es resultado de la ignorancia, sino también el medio que puede conducir a su disolución. Desde una perspectiva estrictamente argumentativa, si la experiencia humana estuviera compuesta únicamente de placer, no existiría motivo alguno para cuestionar la naturaleza de la realidad. La continuidad del bienestar consolidaría la identificación con Prakriti, reforzando la ilusión de permanencia en lo que es esencialmente impermanente. El sufrimiento introduce una ruptura en esta aparente estabilidad. Actúa como una disonancia que impide la total absorción en la experiencia superficial. Es precisamente en esa fractura donde surge la posibilidad del conocimiento. La incomodidad, la pérdida o la crisis obligan al individuo a interrogar el fundamento de su experiencia, abriendo un espacio de reflexión que no se produce en estados de satisfacción continua. Este proceso se intensifica en contextos descritos simbólicamente como el Kali Yuga, donde la confusión, la inestabilidad y el debilitamiento del orden hacen más evidente la fragilidad de las construcciones humanas. En tales condiciones, el sufrimiento deja de ser una excepción y se convierte en una constante, lo que incrementa la probabilidad de cuestionamiento existencial. Lejos de ser únicamente una degradación, esta etapa puede interpretarse como un escenario en el que las ilusiones son más difíciles de sostener y, por tanto, más susceptibles de ser trascendidas. El punto decisivo de esta lógica radica en la transformación del sufrimiento en conocimiento. Cuando el individuo reconoce que aquello que le produce dolor pertenece al ámbito de lo cambiante, se abre la posibilidad de distinguir entre la experiencia y el sujeto de la experiencia. Esta distinción conduce al reconocimiento del Atman, entendido como la conciencia que observa sin verse afectada por las modificaciones de Prakriti.
En la medida en que el sujeto deja de identificarse con los contenidos de la experiencia, el sufrimiento pierde su carácter absoluto y se convierte en un fenómeno relativo. Este desplazamiento no elimina necesariamente el dolor, pero sí transforma su significado. De ser una imposición inevitable, pasa a ser un indicador de desalineación entre la percepción y la realidad. En consecuencia, la conexión con lo divino no se produce a pesar del sufrimiento, sino a través de él, en tanto que éste revela los límites de la identificación con lo transitorio. El sufrimiento funciona como un mecanismo epistemológico. Señala el error y orienta hacia su corrección. En términos védicos, permite el tránsito desde la ignorancia hacia el conocimiento, desde la fragmentación hacia la unidad con Brahman. Así, lo que inicialmente aparece como una condición negativa, se revela como un elemento funcional dentro de la estructura del cosmos, cuya finalidad última no es perpetuar el dolor, sino posibilitar el reconocimiento de la realidad absoluta.